Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo breves cápsulas de este libro Las malas lenguas, desbarres, barbarismos, sinsentido y demás barrabasadas. Y el día de hoy vamos a leer Ejemplo ejemplar, Espíritu espiritual. Espero que les guste. Es increíble que seamos tan necios en el uso de las redundancias más evidentes. Tales son los casos de ejemplo ejemplar y espíritu espiritual. El sustantivo masculino ejemplo, del latín exemplum, tiene 3 acepciones en el diccionario de la Real Academia Española: caso o hecho sucedido en otro tiempo, que se propone o bien para que se imite y siga, si es bueno y honesto, o para que se evite si es malo, acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten, hecho, texto o cláusula que se cita para comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, doctrina u opinión. Ejemplos: su acción es un ejemplo para todos. Ilustró su discurso con varios ejemplos. De ahí los verbos transitivos ejemplarizar, dar ejemplo, y ejemplificar, demostrar, ilustrar o autorizar con ejemplos lo que se dice. Ejemplos: moralmente ejemplarizó con su conducta. Ejemplificó su conferencia con citas latinas muy al caso. De ahí también el sustantivo femenino ejemplaridad, cualidad de ejemplar. Ejemplo: su ejemplaridad es indiscutible. Y finalmente el adjetivo ejemplar, que se aplica a lo que sirve de ejemplo. Ejemplos del diccionario de la Real Academia Española: vida ejemplar, castigo ejemplar. De tal manera es una redundancia muy torpe decir y escribir ejemplo ejemplar, pues no hay ejemplo que no lo sea, y por tanto resulta necio calificar un ejemplo con el atributo que ya contiene en sí. Es el mismo caso de espíritu espiritual, otra barrabasada redundante. El sustantivo masculino espíritu, del latín spiritus, tiene las siguientes acepciones principales en el diccionario de la Real Academia Española: ser inmaterial y dotado de razón, alma racional, don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas. Principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, vivacidad, ingenio. Ejemplos del propio diccionario de la Real Academia Española: espíritu de profecía, el espíritu de una ley, de una corporación, de un siglo, de la literatura, de una época. Los espíritus vitales, de ahí el sustantivo femenino espiritualidad, naturaleza y condición de espiritual. Ejemplo: a los lujos materiales opuso una humilde espiritualidad. De ahí el adjetivo espiritual, del latín tardío spiritualis, pertenencia o relativo al espíritu, y dicho de una persona muy sensible y poco interesada por lo material. Ejemplo: a los lujos materiales opuso una vida sencilla y espiritual. Por obvias razones no hay espíritu que no sea espiritual, y lo mismo que en el caso de ejemplo ejemplar, cometemos una redundancia bruta al calificar un sustantivo con el adjetivo de su misma familia o raíz. Si las redundancias son torpes en general, estas en particular son necias en extremo. Se trata de barrabasadas que aparecen lo mismo en el ámbito culto que inculto de la lengua. En las páginas de internet y de las publicaciones impresas, los ejemplos ejemplares y los espíritus espirituales exhiben sus redundancias, y no parece que sus autores se sonrojen de ellas, porque seguramente ni siquiera se enteran de su necedad. En el portal electrónico de Televisa, una actriz, Patti Bermúdez, dice lo siguiente en una entrevista en la que habla de una serie de televisión en la que participa: nos está dando un ejemplo ejemplar, entonces hay que tener cuidado con eso. Señores padres de familia deben dar un buen ejemplo a sus hijos. ¿Quiso decir la actriz de Televisa que alguien o algo, la serie de televisión acaso, nos está dando un buen ejemplo o un ejemplo virtuoso? Espero que les haya gustado la lectura de el día de hoy de este libro, Las malas lenguas. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, barbarismo, sinsentido o demás barrabasadas.